saludo con la paz del Señor. Amén. Nuevamente, hermanas, hermanos. Amén. Dios les bendiga grandemente en esta noche especial que el Señor nos ha traído aquí para que le adoremos y también para darnos su palabra en esta noche. Es una palabra fresca, el Señor nos va a enseñar en esta noche. Amén. Amén. Lo que necesitamos para nuestras vidas. Amén. Pero primeramente, hermanos, los invito a ponerse de pie y vamos a estar orando. Amén. Amén. Y vamos a decirle así: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, una vez más nos presentamos delante del trono de tu gracia, Señor, para agradecerte infinitamente, Señor, por nuestras vidas, por la vida de todos nuestros seres queridos, papá. Pero también en esta hora, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz, Señor. Y también, Señor, es alimento para nuestra vida espiritual. Por eso, Padre, necesitamos, Señor, y te rogamos, Padre, para que nos des esa palabra que tú ya habías preparado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego, Señor, en este momento, Dios mío, para que esa palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón, Señor, que me ayudes a dar, Señor, con denuedo, con amor y con temblor, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Es una palabra, es un versículo que conocemos todo el mundo, todos los cristianos lo conocemos. Amén. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Amén. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te mostraré cosas grandes, o te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía nosotros no hemos conocido. Que de repente podemos decir, esta palabra yo ya me la sé de memoria. Pero ¿qué es lo que en esta noche el Señor nos quiere hablar? ¿Verdad? Por eso les pido, por favor, que estemos todos con nuestros oídos bien atentos, bien agudos, nuestros oídos espirituales y nuestros corazones bien abiertos para poder recibir lo que Él nos quiere dar como enseñanza en esta hora. Amén. Amén. Jeremías estaba preso por traer la palabra de Dios a su pueblo Israel y a su rey Sedequías. Y en la prisión que se encontraba, Dios se le revela con estas palabras: clama a mí y yo te responderé. Porque Jeremías fue un profeta que Dios le hablaba. Y en esta vez Dios se le reveló estando en la prisión, en la cárcel. Amén. Amén. Miren a dónde se le revela. Muchas veces, hermanos, cuando estamos bien, cuando estamos alegres, contentos, Dios no se nos revela. Pero cuando estamos en angustia, en desespero, el Señor es ahí. Cuando estamos en la cárcel espiritual, en la prisión espiritual, muchas veces el Señor nos habla. Y nos habla claritos. Sí, Señor. Amén. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. La ciudad de Israel estaba sitiada por el rey Nabucodonosor, rey babilónico, enemigo del pueblo de Israel. La situación de Jeremías era: yo lo busqué y encontraba así. 1.
Contexto geopolítico. La ciudad estaba sitiada por el rey Nabucodonosor y su ejército de Babilonia. La ciudad estaba sitiada por ese rey y su ejército, porque el rey babilónico, el rey Nabucodonosor, era el enemigo del pueblo de Israel. Imagínense ustedes si de repente un enemigo le sitia su casa o su barrio. Qué feo, ¿no? Y así estaba Jeremías. Y él estaba en la cárcel incluso. No era tan lindo ese lugar. El segundo contexto personal. Jeremías estaba preso, pero no fue encerrado por los enemigos, sino por su propio pueblo y su propio rey Sedequías, por llevarles la palabra de Dios. No era, él estaba preso, pero no por el enemigo, sino que por su propio rey, que era Sedequías. ¿Por qué? Por haber llevado la palabra de Dios en el pueblo de Israel. Porque como él era profeta, él daba la palabra, predicaba la palabra. Eso es lo que quiere decir. Llevar la palabra era predicar la palabra de Dios, la palabra que Dios le daba. Amén. Amén. El número 3, la clave en este encierro. Jeremías comienza diciendo en el capítulo 33, 1, lean ahí, lo tiene, 33, 1, dice: vino a mí palabra de Jehová a Jeremías. Dios le dice al profeta: clama a mí, yo te responderé. Miren en el versículo 1, clama a mí y yo te responderé. Y aparte, Dios le promete enseñarle cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren toda la promesa, todo lo que el Señor ya le estaba diciendo. Dios le estaba pidiendo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Dios le promete enseñarle cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y él era profeta. Seguramente, él ya sabía muchas cosas. Seguramente Jeremías decía: pero yo ya sé muchas cosas. Pero Dios tiene más todavía para su pueblo, para Jeremías y para todo el pueblo de Dios. Para tu vida, para nuestras vidas. Amén. Como hijos de Dios, Él tiene grandes cosas para nuestras vidas y promete darnos. Por eso a Jeremías le dijo: clama a mí, yo te responderé. Y le promete enseñarle las cosas grandes que él no había visto todavía en su vida. Acá había un plan de restauración futura, un nuevo pacto y esperanza. Eso es lo que Dios tenía para un nuevo futuro, un nuevo pacto. Y le estaba hablando así a Jeremías: un nuevo pacto. Esto nos enseña que podemos estar encerrados como Jeremías, en prisiones de angustias, tribulaciones, pero Dios no faltará en respondernos. Miren, hermano, así como el profeta Jeremías estuvo en la cárcel real, en la cárcel estaba. Y así como a él le habló y tenía cosas grandes, le prometió Dios para darle, así también, hermanos, para nosotros. No importa cómo estés. Yo no sé, hermanos, en qué momento está tu vida. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué problemas tienen cada uno? Yo no lo sé, hermanos. Lo único que sé es
La promesa del Señor que tiene para tu vida va a llegar. Amén. Que tiene un nuevo pacto para ti. Amén. Una profecía tiene para nosotros. Que todavía no lo vemos en estos tiempos. Que todavía no hemos visto, todavía no hemos conocido. Pactos grandes tiene. Promesas grandes que ni siquiera nosotros nos imaginamos todavía. Ese es nuestro Dios que nos promete. Amén. Dios le quería enseñar a Jeremías. Nos enseña también a nosotros que podemos estar encerrados. Yo no sé en qué tribulaciones. Cada uno lo sabe. Amén. Aquí encontré 3 puntos más, en los cuales Dios nos enseña a discernir lo que Él nos está enseñando en estos versículos. En estos versículos he encontrado la invitación, porque primeramente dice, clama a mí, dice, clama, nos invita. En esta parte no nos está ordenando. El Señor Dios es poderoso, bueno, santo y misericordioso. Y nos invita, dice. Nos hace una invitación. Por eso, hermanos, no sé en qué momento, ¿cómo está tu corazón? Pero el Señor nos está hablando para que le clamemos. Clama a mí, no importa lo que estemos pasando. Clámame. Clama a mí, dice el Señor. Nos está invitando que le clamemos a Él. Que le clamemos. Amén. Amén. Número 2. La promesa. ¿Y cuál es la promesa que nos dice acá? Clamame primero. Yo te responderé el segundo. Yo te responderé. Es su palabra, la palabra de Dios, y Él no miente. Yo te responderé. ¿Cuál es tu petición, hermanos, hermanas, en estos días, en estos tiempos? Él te va a responder. Sobre esa petición que tienes en tu corazón, Él te va a responder. Amén. 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 Número 3. La revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la palabra que a Jeremías le dijo estando él en la cárcel. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos está diciendo a su pueblo, a su iglesia, te mostraré cosas grandes. Ahora el Señor nos está hablando así. Nos está diciendo, solamente tenemos que clamar. Clamar. Y su promesa es que nos va a responder. Y nos revela que nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que todavía no hemos visto. Yo no he visto todavía muchas cosas. Por ahí les puedo decir, ustedes me conocen, nos conocen, nuestro testimonio. Amén. Ustedes también tienen muchos testimonios y grandes testimonios. Pero aún y encima, sobre todo eso, el Señor todavía tiene promesas para nuestras vidas que nos quiere revelar en estos días, en estos tiempos. Amén. Ténganlo en cuenta, hermanos. Amén. En estos días, el Señor, Dios Todopoderoso, les va a revelar lo que tiene para sus vidas. Yo lo creo para mí, para mi casa, para mi familia, para nuestra iglesia. Yo lo creo. Porque Dios es fiel a su palabra. Amén. ¿En qué tiempo debemos clamar? Es una pregunta que yo me hice.
Y ahora les hago a ustedes, ¿en qué tiempo debemos de clamar? En la angustia. Amén. Amén. La revelación es la consecuencia de clamar a Dios. Por eso, hermano, nos pide el Señor, nos invita a que clamemos esta semana. Clamemos por nuestra familia, clamemos por nuestras peticiones. Porque yo sé que tenemos muchas peticiones para nuestro Dios, que todavía no hemos resuelto o que todavía seguimos esperando en Él. Pero Él promete, Él nos va a cumplir. Aleluya, yo lo creo, papá. La revelación es la consecuencia de clamar. Clamemos y Él nos va a revelar. Lo sé, que Él nos va a revelar. Y en estos tiempos, en estos días, yo lo creo. Yo lo creo, papá. Salmo 50:15 dice: invócame en el día de angustia. Salmos. Salmos 50:15, hermanos. 50:15. Dice: invócame en el día de la angustia, dice. Yo te libraré y tú me honrarás. Amén. Yo te libraré, dice de vuelta. ¿Cuántas promesas el Dios Todopoderoso nos está dando? Amén. Yo te libraré y tú me honrarás. ¿Saben por qué nos dice eso? Y tú me honrarás. Porque nosotros vamos a contar ese testimonio de lo que ya hizo Dios en nuestras vidas. Vamos a honrarle con lo mejor al Señor. Y vamos a ganar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a contar ese testimonio grande de la revelación. Nos mostró, vamos a decirle, mire, yo en esta semana estuve clamando al Señor y Él me mostró que voy a recibir estas cosas que yo le he pedido al Señor. Yo sé que mis hijos van a venir al camino. El Señor me lo reveló. El Señor me lo reveló. Aquí en el día de angustia, donde dice en el día de angustia, significa cuando una persona se encuentra completamente abrumada por problemas sin tener otra salida que clamar a Dios. Hay veces que realmente a mí me ha pasado, hermanos, que no tenía otra salida que clamar a Dios. Hay veces, hermanos, yo pensaba en estos días y hablaba con mi esposo, el pastor, decía, mire, muchas veces realmente cuando necesitamos en nuestra salud, respuesta de Dios, sanidad para nuestras vidas, y de repente no tenemos lo económico para llevar de repente a nuestra familia a un hospital para tomar un remis o un bol, ¿no? Para llevar al hospital. Y miramos, yo le decía a mi esposo, buscamos, miramos así, visualizamos a fulana, a fulano, a fulana, a fulano. Y sin embargo, de ninguno de ellos tenemos respuesta. Pero eso es, humanamente podemos pensar que podemos buscar en las personas. Pero la palabra de Dios nos invita, Dios nos invita a que clamemos. Y ahí cuando no tenemos la respuesta entre las amistades o entre mismos las madres, los padres, entre sus hijos, porque no tienen en ese momento, no disponen para respondernos en nuestras necesidades en ese momento, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios, porque Él promete respondernos. Y a veces así, hermanos, al instante. Acá tenemos muchos testimonios de las hermanas y hermanos que cuenta su testimonio y lo dice, así el Señor me respondió al instante. Ese es nuestro Dios, de acuerdo
a su voluntad. Clamar al Señor. Amén. Amén. Aquí Jeremías estaba observando cómo los babilonios estaban destruyendo Jerusalén, destruyendo las casas, los muros, el templo. Mire cómo él estaba observando desde su lugar, desde esa prisión, desde esa cárcel. Qué triste que debe haber estado, ¿no? Por eso le llaman el profeta llorón al profeta Jeremías. Pero él miraba, observaba cómo el pueblo, su pueblo Israel, estaba siendo quebrantado por ese rey Nabucodonosor. Estaba siendo, los muros estaban caídos, el templo, cómo estaban destruyendo los babilónicos. Qué triste, ¿verdad? Realmente habrá sido muy triste para él y él no podía hacer nada. Por eso seguramente Dios le dijo, clama a mí. Aquí el pueblo de Dios, el pueblo de Israel tenía tiempo para clamar a Dios. Tenían tiempo para arrepentirse, pero no lo hicieron. ¿Cuántas veces, hermanos, a nosotros también nos pasa? Nosotros mismos. Tenemos el tiempo, hermanos, hoy en día. Tenemos mucho tiempo para clamar a Dios. Pero a veces decimos, en otro momento. O a veces también estamos con mucha angustia y nos paralizamos a veces. Entonces por eso no clamamos. Pero Dios nos dice, clama a mí y yo te voy a responder. Amén. ¿Cuántas veces estamos en esa oportunidad también que Dios nos da para que clamemos? Y Dios seguramente en esos momentos nos está viendo. Y seguramente tiene tanto deseo. Seguramente dice, como quiero, como deseo que me clame. Amén. Amén. Y por eso los babilónicos vinieron y lo llevaron como esclavo. ¿Por qué? Porque no le clamaron a Dios. Por eso los babilónicos vinieron y lo llevaron como esclavos a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Amén. Amén. Clamar mientras que haya tiempo. Clamar mientras que haya tiempo. Isaías 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Llamadle mientras puede ser hallado. Mientras tanto que esté cercano. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos en la tierra ahora, hermanos. Estamos vivos. Tenemos la oportunidad todavía. Mientras vivimos tenemos la oportunidad. Que Dios nos da la vida, entonces tenemos la oportunidad de clamarle. Porque cuando vayamos a su presencia, ya no vamos a tener la oportunidad. Acá tenemos la oportunidad que Dios nos da. Amén. Es sí en la tierra. Esto quiere decir que la ansiedad, el pecado, la preocupación, el temor, la prueba, etcétera, como seres humanos, nos tapa la visión de Dios muchas veces. ¿Cuántas veces, verdad, estamos atribulados con todos los problemas que a veces decimos, ¿cómo voy a salir más de esto? Es mucho. Y ya he pasado muchos también. ¿Y cómo puedo seguir viviendo? No tengo más fuerzas, a veces decimos. Pero el Señor nos sigue diciendo, clama a mí, clámame a mí, y yo te responderé. Y te voy a mostrar cosas grandes
y ocultas todavía de tu vista, que todavía no has visto ni siquiera lo pensás. Amén. Amén. Por eso llamémosle al Señor mientras haya tiempo. Porque uno no sabe lo que va a venir el día de mañana. No sabemos, hermano. Solamente Dios sabe nuestro día, hasta cuándo. Solamente Dios sabe. No sabemos qué nos puede deparar el día de mañana. La oportunidad tenemos acá. Clamar. Vamos a ir a clamar. ¿Qué quiere decir clamar? A veces uno dice, voy a orar. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Amén. Amén. Clamar quiere decir pedir o requerir una cosa con vehemencia, con desesperación. Vehemencia es con insistencia. Eso quiere decir insistencia. Insistimos. Tenemos que insistir. Esa significa vehemencia, con insistencia. Es pasión, es gana. Tenemos que pedir la necesidad cuando estamos en una necesidad extrema. Pedir al Señor. Amén. Amén. Desesperación, con desesperación. Quejarse a grito, pidiendo favor y ayuda. A veces decimos, Dios, Señor Jesús, ya no doy más. Decimos a veces, yo le he dicho, Señor, ya no doy más. Es clamar al Señor. Ejemplo, la mujer sirofenicia o cananea, mujer gentil, no judía, que se acercó a Jesús a clamarle por su hija enferma. De entrada el Señor Jesús la rechazó, pero al ver la insistencia y el clamor de esta mujer, el Señor le resolvió su problema. Les contestó su petición. Clamó, y ella no era judía. Era una mujer gentil, sirofenicia, de nacimiento. Miren cómo es nuestro Dios. ¿Vamos entendiendo? Amén. Amén. Clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces en nuestra necesidad no aguantamos, pero no clamamos tampoco? A veces no clamamos, a veces ya no aguantamos más, pero no clamamos tampoco. Porque, como decía recién, nos paralizamos a veces. Es como que estamos como confundidos. Estamos a veces como confundidos. No clamamos. A veces clamamos modestamente. Le decimos al Señor, mira mi aflicción. A veces le decimos así, Señor, mira mi aflicción. Pero eso no es clamor. Le estamos diciendo, Señor, mira mi aflicción. Mira, Señor, en qué momento estoy. Mira todo lo que me está pasando. Pero no, eso no es clamor. Pero otras veces le decimos también, Señor, socórreme, Señor. Socórreme, Señor. Le decimos de todo corazón cuando ya realmente no damos más. Ahí sí clamamos. Y ya no podemos más. Señor, restaurame. Restaurame, Señor, por favor. Mira lo que está pasando mi familia. Restaura mi familia. Restaura mi hogar. Restaura mi matrimonio. Restaura, Señor, el matrimonio de mi familia. Restáurame espiritualmente, Señor, porque ya no puedo más.
¿Cuántas veces le decimos, Señor, vení, solucioname mis problemas? Solucioname, Señor, este problema económico que estoy teniendo en estos tiempos. ¿Cuántas veces le decimos al Señor eso? Porque Él quiere que le clamemos. ¿Cuántas veces también le decimos, Señor, levántame, Señor? Porque a veces también estamos caídos, con los ánimos caídos. O espiritualmente también débiles. Ahí es cuando tenemos que clamar realmente de todo corazón al Señor, porque el Señor nos va a responder. Amén. Es su promesa. Amén. A veces también llegamos a la casa del Señor diciéndole, Señor, estoy aquí, papá. Estoy aquí porque ya no doy más. No podía venir porque estaba cansada o porque estaba enferma, pero aquí estoy, Señor. Amén. Aquí estoy en tu casa para darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Señor, y ten misericordia de mí. Y dame lo que yo necesito, porque tú sabes mejor lo que más que yo todavía, lo que yo tengo en mi corazón, esa necesidad tremenda que tengo. Porque a veces decimos, yo necesito esto. Pero el Señor tiene más grande, conoce más lo que nosotros necesitamos. Y Él nos da más de lo que nosotros necesitamos. Amén. Ese es nuestro Dios. La promesa. Yo te responderé. Esa es la certeza que Dios escucha nuestras oraciones, nuestro clamor. Esa es la promesa, que Dios escucha nuestro clamor. Nuestras oraciones no van en vano delante de Dios. Vuelve, y nosotros siempre, lo digo acá a ustedes, siempre que vamos delante de Dios, no venimos, no volvemos con la mano vacía. Amén. Siempre nos llena de todo el Señor. Amén. Ese es nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 5, 14 y 15. Y esta es la confianza, dice la palabra, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Él nos oye. Si le pedimos nosotros con confianza. Esa es la confianza que tenemos nosotros. Que cuando vamos delante del trono de tu gracia, como Él es nuestro Rey, Él ya tiene todo para nuestra vida, para cada uno de sus hijos, para su iglesia. Él se hace cargo de nosotros. Él nos responde. Y Él quiere que vayamos. Por eso nos hizo la invitación desde el comienzo. Clama a mí. Clámame. Nos invitó a que le clamemos. Tenemos que tener la certeza, la fe, que Él nos escucha y que Él nos responderá. Siempre cuando oramos, hermanos, tenemos que saber que tenemos que tener ya la certeza y la fe de que nuestras oraciones serán contestadas. Serán contestadas sí o sí, hermanos. Esa es la certeza y la fe que le tenemos a nuestro Dios. La respuesta que supera nuestra expectativa. Efesios 3:20. Y dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso, aquel que es el Señor, nuestro Dios, poderoso para hacer todas las cosas. No dice una cosa nomás, ni 3 o 4 cosas, dice todas
todas las cosas. Amén. Porque Él es poderoso. Todas las cosas. Todo lo que nosotros a veces no entendemos, Él lo sabe. Y Él nos va a contestar. Amén. Amén. El Señor nos dio muchos ejemplos de oraciones contestadas. Y voy a citar algunas. Ejemplo. Ana oró a Dios y Dios le dio un hijo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ana oró y Dios le dio un hijo. Amén. Oración contestada. Dios le dio un hijo. Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Oró Elías. Elías fue un hombre igual que nosotros. Una persona, un ser humano con dificultades, con problemas, con pecado. Así como nosotros ahora. Pero él, dice, oró. Elías oró para que lloviera y Dios le dio la lluvia. Oró y llovió durante 3 años y medio. Y en otro momento dice, oró, volvió a orar y la lluvia paró. Oró, pero con fe. Y nosotros somos como Él. O sea que clamamos ahí. Orar y clamar a Dios. Él oró, clamó a Dios, porque seguramente en esos tiempos no llovía. Y llovió, dice, durante 3 años y medio. Luego, en otro tiempo, volvió a orar y la lluvia paró. Miren cómo le escuchó Dios. Amén. Y a nosotros también el Señor nos escucha. Amén. Amén. Sansón oró y Dios le devolvió su fuerza. ¿Recuerdan esa palabra también, esos versículos? Sansón oró y le devolvió el Señor, le dio de vuelta su fuerza, le fortaleció nuevamente. Pablo y Silas estaban en la cárcel, cantaron himnos, oraron y de repente un gran terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían y vino de repente un gran terremoto y los cimientos, dice, de la cárcel se sacudían. Y las puertas, imagínense, una cárcel es grande. Y dice que el piso, el cimiento de la casa de esa cárcel se empezó a temblar. Y dice que las puertas de todas las puertas también se abrieron. Amén. Miren lo que Dios hace cuando uno le canta, cuando uno le adora y cuando uno ora y clama al Señor. ¿Y qué pasó en ese momento? Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Vaya a saber cuántos carceleros había, cuántos prisioneros habían allí, ¿verdad? Y dice que el carcelero, el guardia cárcel, se asustó y pensó que iban a salir todos. Pero sin embargo, el Señor le dio la salvación a él y a su familia. Amén. Amén. Porque él preguntó, ¿qué debo hacer? Porque al ver toda esa manifestación de Dios, que él no podía entender lo que estaba pasando. Y ahí Pablo les dijo, tranquilo, nadie va a salir, estamos todos aquí. Así le dijo Pablo. Entonces él preguntó, porque vio el milagro, el poder tan grande de Dios allí. Porque Pablo y Silas estaban cantando himnos, estaban alabando, le estaban orando, clamando a Dios. ¿Y qué recibió él? La salvación. Él dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Para ser como ustedes también. ¿Qué puedo hacer, Pablo? Y Pablo le dijo, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Palabra del Señor. Amén.
Amén. Amén. Tú y tu casa, dice. Con el tiempo en el camino del Señor aprendemos cómo clamar a Dios. Con el tiempo. A mí me pasó, hermanos, les voy a contar un pequeñito testimonio, lo que me pasó cuando yo era nueva en el camino del Señor. Yo era inexperta, porque algunas palabras la entendía y leía la palabra del Señor y otras palabras no lo entendía bien. Porque la palabra de Dios hay que estudiarla. El texto y el contexto para saber cómo ponerlas en práctica. No porque yo diga así va a ser. No, lo que el Señor dice se va a cumplir. Amén. Amén. Y en eso yo recuerdo que mi mamá había partido a la presencia del Señor. Y después de mucho tiempo, ya pasaron 2 meses, casi 3 meses, y yo estaba muy mal, angustiada. Yo casi pierdo la vida de la angustia porque le extrañaba a mi mamá. Le extrañaba muchísimo. No creí que que me iba a pasar eso, que iba a extrañar tanto, que le amaba tanto a mi mamá, porque en vida a veces, hermanos, no le damos tanta importancia a nuestros padres o a nuestra familia, a nuestros allegados. A veces no le damos tanta importancia. Entonces me pasó que la partida de mi mamá ya había pasado casi 3 meses y yo cada vez estaba más angustiada, cada vez empeoraba. Y un día hice lo siguiente, entré a mi cuarto y le dije, Señor, ahí me tiré y le dije, me tiré al piso y le dije, Señor, devolveme la vida de mi mamá, ¿no te das cuenta que yo ya me estoy muriendo? ¿No te das cuenta que ya no doy más? Y en un momento escucho una voz que me decía, a tu mamá no te la devuelvo porque está muerta y está conmigo. Y vos también estás en mis manos. Entonces me levanto, me siento en la cama y despacito levanto mi cabeza y con sollozos y con lágrimas en los ojos le dije, Señor, nunca más te voy a hablar así. ¿Por qué? Porque yo, en lugar de clamarle al Señor, yo le estaba exigiendo que me la devolviera la vida de mi mamá. Pero como yo era nueva en el camino del Señor, incluso le cité la palabra del Señor que dice, cuando Él no había aparecido, cuando su amigo Lázaro estaba enfermo, hasta que Él partió también. Él murió. Y después de 4 días, el Señor, dice la palabra, llegó. Y Él le llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y lo resucitó. Y yo en esos días yo decía, ¿y por qué? ¿Cómo no me vas a devolver? Vos podés devolverme la vida de mi mamá, porque vos le resucitaste a Lázaro, que ya estaba muerto 4 días hacía. Y si a él se lo devolviste, ¿por qué no a mí? Pero yo no entendía de que mi mamá había partido hace mucho tiempo. Yo ingenuamente le estaba diciendo al Señor. Por eso les digo que tenemos que estudiar la palabra. Y tampoco, yo no podía haberle exigido a Dios que me la devuelva, pero no entendía. Y ahí le dije, Señor, nunca más, papá, nunca más te voy a exigir cosas que vos lo había decidido. Yo solamente, papá, te voy a servir. Y el día que necesite te voy a clamar. Y no de esta manera. Ahí entendí. Ahí el Señor, yo me di cuenta después. Entendí lo que Él tenía planeado para mi vida. Él me mostró cosas grandes que yo no entendía, que yo no había visto, que yo no sabía,
ahí él me enseñó que mi mamá ya estaba muerta. Ya estaba muerta, yo no podía hacer. ¿Y por qué lo resucitó a Lázaro? Entendí después también. Porque él hizo ese milagro para demostrarle a su pueblo que él podía. Pero por mi mamá, no. Mi mamá ya estaba muerta y estaba con él. Él me lo dijo, escuché su voz. Por eso, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Eso es lo que me pasó a mí. Yo pedí. ¿Y cómo lo iba a recibir si mi mamá ya hacía casi 3 meses que había partido a su presencia? Pedí y pedí mal. Ahí entendí también esa palabra. Por eso, hermanos, cuando pedimos tenemos que pedirle bien. Porque de acuerdo a su voluntad, Él nos va a dar. Pero si pedimos para nuestro bien nada más, no nos va a dar. No nos va a dar. El Señor nos va a responder nuestras oraciones. Hoy en día vemos cómo Dios contesta a nuestras oraciones. A veces nos dice sí. A veces nos dice también espera un poquito. Espera un tiempito. Pero de que tiene algo para nosotros, lo tiene. A veces no es el tiempo. Porque no vamos a poder todavía recibir eso. Él lo sabe por qué. A veces nos dice espera un tiempito. Pero la clave es que siempre nos va a responder el Señor. Esa es la clave. Que siempre nos va a responder. Amén. La revelación. Nos revela la revelación. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la revelación. Yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. El Señor le estaba diciendo a Jeremías, te voy a mostrar lo que va a venir. Amén. Y ya sabemos lo que vino después. Israel fue llevado al exilio de Babilonia y después de los 70 años volvieron. Porque Dios le dijo eso. Le reveló eso a Jeremías. Cosas que no conocemos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Cosas que tu oído todavía no ha escuchado. Cosas que nuestros ojos todavía no vieron. Y cosas que todavía no han subido al corazón, a nuestros corazones. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para los que aman. Para nosotros. Para sus hijos. Para su pueblo, para su iglesia. Esto quiere decir que estas cosas están más allá de nuestra imaginación, de nuestro entendimiento. Hermanos, desde el comienzo de la prédica yo les venía diciendo, abran sus mentes, sus corazones, porque Dios nos va a hablar de cosas que todavía no hemos entendido, de cosas que todavía no hemos recibido. Dios nos va a revelar y nos va a dar. Amén. Amén. En tiempo de incertidumbre, Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. El que no tiene sabiduría, pedile a Dios. Tenemos que pedirle a Dios. El Señor nos da dirección cuando estamos en tiempos de incertidumbre.
de inseguridad, de prueba, de tormentas. Cuando quieras decir algo, pedile al Señor. Amén. Pedile a Dios y Él te va a dar. Cuando quieras algo, recuerden clamar a Dios. Amén. Él nos va a dar. Uno dice a veces, no sé qué hacer. Y dice el Señor, clama a mí. Amén. A veces nos pasa, ¿no? A veces nos preguntamos, no sé qué hacer. Entre hermanos, en la familia, a veces decimos, no sé qué hacer. Pero recuerden, Dios dice, clama a mí. Amén. Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas Amén. que tú no conoces. Amén. Es promesa de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra, Señor. Por estas promesas tan grandes, Señor, que nos ha entregado en esta noche, papá, como iglesia, como hijos tuyos. Señor, te agradecemos infinitamente. Padre, porque esta palabra lo necesitábamos, Señor, para poder llevar adelante la primera obra que tú nos has dado, Señor, de llevar adelante nuestra familia. Amén. Como papá, como mamá, queremos seguir llevando adelante tu obra, Señor, nuestra familia. Pero a veces, Padre, es muy difícil, se nos hace muy difícil. Pero en esta hora, Padre, gracias porque nos has dado tu promesa. Nos has dado tu palabra, nos enseñaste, Señor, que solamente tenemos que clamarte a ti, papá. Solamente tenemos que clamarte. Y tú nos vas a responder, Señor. Lo creemos, Señor. Amén. Como hijos y como iglesia, lo creemos, Padre. Porque tu palabra, Señor, y tus promesas son sí, amén. Y tú, Dios mío, no eres hombre para que mientas. Amén. Ni hijo de hombre para arrepentirte. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos abriste nuestra mente. Nos has entregado, Señor, estas promesas tan grandes, Señor, como a Jeremías. Ayúdanos, Señor, a ponerlas en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias también te doy, Señor, porque he podido entregar tu palabra así tal cual me has dado, Señor. Me has tocado mi corazón. Yo te bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te pido también, Señor, que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia amada, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda llegar a esos corazones, Señor, quebrantados en estos tiempos. Señor, y puedan también recibir tu palabra y tu promesa, que solamente clamándote a ti lo tendrá, así como nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.